Buena tarde tengan todos ustedes. Agradecería mucho que por favor a través del chat de esta reunión me puedan indicar si me escuchan bien. La Escuela de Profesionales en Salud de Grupo Ángeles y su servidor Ricardo Castillo damos la bienvenida a este curso correspondiente a la atención inicial del paciente geriátrico en el servicio de urgencias. Como ya hemos trabajado, deseo mucho que en estos días hayan logrado leer al menos el artículo y en el transcurso de los subsecuentes días, que es hasta el día domingo todavía, realizar su actividad, que en realidad es una actividad que considero yo muy sencilla, que la pueden hacer muy rápido. Durante las diferentes sesiones les voy a suplicar, por favor, que no activemos el micrófono. Esto nos favorece un poquito más a una mejor transmisión de la red de fibra óptica para que me puedan escuchar mejor. E igualmente la cámara por ahora no es necesario encenderla. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, algo que retroalimentar, lo vamos a hacer a través del chat de esta plataforma y yo voy leyendo los comentarios y podemos ir resolviendo cualquier duda, comentario. Les reitero, por favor, lean la pantalla que está principal y hay algunas indicaciones importantes, para que nuestra transmisión sea más fructífera. No queremos escuchar los comentarios del otro lado, así es que pues, tengan mucho cuidado con su micrófono. Fíjense bien, el tema que manejamos esta semana, tiene que ver un poquito con los cambios morfofisiológicos durante el envejecimiento. Y no solamente se trata de hablar de los cambios, ¿no? No solo se trata de hablar de la descalcificación ósea, no solo se trata de hablar de la pérdida de resistencia tegumentaria, no solo se trata de hablar de la disminución del gasto cardíaco, aumento de las resistencias vasculares, no solo es hablar de ello y ya, sino en este caso específico tenemos nosotros que conocer desde el aspecto molecular, desde el aspecto celular, desde el aspecto de tejido, a estos cambios y que estos cambios nos van a favorecer, ¿verdad? A que las diferentes complicaciones o comorbilidades puedan presentarse con mayor facilidad y esto coadyuvar a que el paciente se agrave mucho más rápido. Como la intención y el objetivo es la atención en el servicio de urgencias, pues con mucha razón, los pacientes se deterioran mucho más rápido con diferentes cambios que durante su desarrollo por la edad van surgiendo en ellos, ¿ok? ¿Alguien me podría apoyar ahí en el chat? ¿Cuál es la norma oficial mexicana que habla del servicio de urgencias? A ver, mientras tanto la voy poniendo acá, nada más ustedes díganme el número. ¿Cuál es la norma oficial mexicana que habla del servicio de urgencias? ¿No? ¿Nadie? ¿No? No se vale que la estén googleando. Sandra Vergara, tenemos encendido tu micrófono. Hay que leer las indicaciones de pantalla, por favor, para que lo mantengas apagado. ¿Nadie? Nadie. La norma que habla de la infraestructura del servicio de urgencias, bueno, es la norma 027. Norma oficial mexicana 027. Ya se tardaron, les gané. Norma oficial mexicana 027. Es la que habla de la estructura, infraestructura, recursos necesarios para la atención en el servicio de urgencias. Y bueno, nos hablan de varios aspectos, ¿no? Nos hablan desde la integración del carro de paro, del equipo que vamos a necesitar, de los insumos que vamos a requerir, del tipo de camillas que se van a prever, inclusive el diseño arquitectónico del área de urgencias que se va a requerir, en este caso, para que los pacientes pues puedan, ya sea que lleguen en vehículo particular, que lleguen por sus propios medios o lleguen en una ambulancia, pues puedan ingresar de la mejor forma al área hospitalaria, ya sea al área infeccia, al área de triage, etcétera. Teresa Esquivel, tenemos activado su micrófono. Teresa Esquivel. Gracias. Entonces, en esta cuestión, pues evidentemente también habla de un recurso humano. Habla de personal médico, de personal de enfermería y áreas paramédicas que pueden auxiliar a la atención del paciente que llega críticamente enfermo o traumatizado.
Ajá. Y evidentemente, si bien es cierto, la norma nacional mexicana 027 no habla específicamente del recurso humano especialista en la atención geriátrica, sí nos dice al menos que nosotros debemos tener conocimiento en la mayor dimensión de los pacientes, ya sea en un paciente pediátrico, en un paciente adolescente, en un paciente adulto y evidentemente en un paciente geriátrico, no como una sub o especialidad, pero sí que tengamos al menos la noción. Y precisamente el enfoque de este programa de capacitación y de actualización conlleva a eso precisamente, a que tengamos un panorama más allá de la atención al paciente geriátrico, ¿ok? Entonces, miren, vamos a empezar a analizar un caso. Me gustaría en la máxima posibilidad que fuéramos participando en el chat, fueran haciendo algunos comentarios, pero vamos a leer este caso y lo vamos a ir discerniendo más adelante. Arriba a un paciente al servicio de urgencias con nosotros, es un paciente de la tercera edad, y fíjense, llegó a tomarse la tensión arterial, ya que indica que se ha sentido mal. El paciente le indica a usted que le duele la cabeza y los oídos, es decir, que le ha estado doliendo su cabeza y sus oídos. Y actualmente, ya que le tomamos la tensión arterial, porque ese fue su objetivo de ir al servicio de urgencias, es de 156/96. 156/96. Según la tabla de estadios de tensión arterial 2020, se publicó, si no me equivoco, 2021 me parece, la más reciente. ¿Esta es una hipertensión, sí o no? Y si es una hipertensión, ¿qué grado es? ¿Sí o no? Hola, Sí, hola. Enfermeras y enfermeros de Grupo Ángeles, ¿se siguen ahí? Traten de escribirme en el chat, por favor. Hola, hola. Ok, sí, sí es hipertensión arterial y sí efectivamente está en el estadio número 1. Así es, muy cercano al estadio número 2, pero está en el estadio número 1. Mucho de ello va a depender no solo de la cifra, va a depender también la sintomatología o el cuadro clínico que tenga el paciente. Porque si bien es cierto, el paciente puede llegar con 156/96 y tener afectación a órgano blanco, evidentemente sea un estadio 2 o estadio 3. Ajá. Mucho depende no solo de la cifra sistólica o diastólica, sino va a depender también de del cuadro clínico que tenga el paciente. Ahorita solo nos dice que se siente mal. Si me dice que se siente mal, eso significa que está hablando, significa que seguramente que va caminando, etcétera, ¿no? Que vamos a ponerlo así, por ahora con esta información está hemodinámicamente estable. Usted le hace más preguntas si ella es una paciente, una mujer, le revela, perdón, que tiene un historial de hipertensión, o sea, ya se conoce ella hipertensa, pero que no tiene su medicamento y el medicamento que toma es metoprolol, ¿correcto? Pero no lo tiene. Necesitaríamos, bueno, nosotros con nuestra anamnesis, investigar más allá de saber desde hace cuánto no lo toma, ¿no? Bueno, la paciente, le dice que una amiga del centro de reunión geriátrica, o sea, su amiguita, ¿no? Ya saben que se reúnen para socializar y demás, le ofreció captopril. Ajá. El medicamento para la hipertensión del esposo de su amiga. O sea, su esposo de esta amiga toma captopril y pues la amiga le dijo, este es buenísimo para la hipertensión. Ay Dios, aquí el esposo ya falleció. No estoy diciendo que haya fallecido por el captopril, pero falleció, ¿no? Y ella le pregunta si está bien que lo tome a pesar de que es un medicamento diferente al que se prescribió. Es decir, la paciente geriátrica le está preguntando a usted, le está comentando a usted como enfermera, enfermero, que su amiguita le ha recomendado tomar captopril, que es lo que tomaba su esposo y él ya falleció. Y ella hace una serie de preguntas y esa es mi pregunta que quiero hacer para todos ustedes. ¿Está bien que tome el medicamento? ¿Que tome este medicamento sí o no? ¿Y por qué, chicos? ¿Sí le diríamos que lo tome el captopril? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué hacemos? ¿O le decimos que espera al médico? ¿O qué hacemos? Además, espera tantito mientras contestan. A ver.
Ok, dice por acá el compañero Moisés. Yo le diría que no. Yo le diría que no, que hay que checar. Ya le entendí. Yo le diría que no, hay que checar primero que sea apto porque puede hacerle mal. Bueno, me parece buena respuesta. Ok, que lo tome, muy bien, Erika, pero verificar que no esté caducado me parece buena opción. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? No te preocupes, Moisés. Muchas gracias por participar y estar atento a tu trabajo y a la clase. Gracias. No pasa nada, sí entiendo. Que lo tome, pero no de rutina, dice Kelly por acá, muy bien. Si se acuerdan, el captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí o no? Ese es el captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Nos favorece mucho para la hipertensión arterial, por supuesto, para la insuficiencia cardíaca. Puede ayudar un poco al infarto de miocardio, ¿no? Etcétera. En el caso contrario del metoprolol, el metoprolol viene siendo un calcio antagonista. O sea, son medicamentos que bien pudieran funcionar ambos como antihipertensivos, pero que son de diferente familia. Ajá. Son de diferente familia. Entonces, pues vamos a analizar con esta parte, ¿no? Puede usarse también para casos de infarto, para tratamientos, en algunos casos de taquicardias supraventriculares, porque ayuda, ay Dios, ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Acá dice solo por esta ocasión, ¿ok? Es importante consultarlo con el cardiólogo, muy bien. El metoprolol tiene una larga duración, es correcto, a diferencia del captopril, exactamente. Entonces vamos a poner el stand-by. Creo que el 50% de ustedes comentó que sí se lo dan, ajá, y el otro 50% comentó que no se lo dan. Entonces, hasta ahorita lo voy a dejar así, voy a dejar en stand-by esta respuesta. Vamos a esperar un poquito más al avance de los temas que vamos a ver y vamos a ver si con los temas ustedes cambian de alguna sugerencia por única vez. Ok. Sí lo tomaría, pero el captopril tiene efecto más fuerte. Pero ok, vamos a analizar, vamos a avanzar. Fíjense bien, una de las derivadas muy importantes en las cuales vamos a atender al paciente en el servicio de urgencias, vamos a realizar una valoración geriátrica integral, valoración geriátrica integral. Normalmente el paciente geriátrico acude al servicio de urgencias por alguno de estos motivos y es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? O sepamos, ¿verdad? ¿Cuál sería el causal de la visita del paciente hacia el servicio de urgencias? Entonces, una valoración geriátrica integral conlleva estas 4 dimensiones. Dice la literatura es multidimensional y que si bien es cierto el paciente puede llegar por una sola causa, ajá, puede que tenga causas combinadas, ¿correcto? Una de las principales y casi no sé, tal vez el 60% del motivo de que el paciente llegue con nosotros es una situación clínica. Dentro de las condiciones clínicas abarca 3 importantes. Uno sería una condición clínica sin etiología, es decir, el paciente se siente mal, el paciente está con adinamia, está con astenia, ajá. Es decir, no hay una etiología de la sintomatología, ¿correcto? Me duele aquí, me duele allá, he tenido fiebre, he tenido dificultad para respirar y tal vez no venga acompañado de una enfermedad crónico-degenerativa que ya tenga. Ajá, por eso se le dice es una condición clínica atípica porque no hay una etiología conocida. Y bueno, ese tipo de pacientes hay que hacer una exploración o una evaluación médico-enfermería mucho más profunda, puesto que
pues no conocemos el causal real, ¿no? Si yo sé que el paciente viene con hipertensión arterial, viene con cefalea tipo pulsátil, viene con acúfenos, fosfenos, bueno, pues entonces seguramente el causal de la molestia general del paciente es hipertensión arterial con datos de daño a órgano blanco, o datos de vasoespasmo en este caso, pero atípicamente sería sin etiología. Otra de las causas que pudiesen conllevar al paciente al servicio de urgencias clínicamente hablando serían los síndromes geriátricos. Fíjense que un síndrome geriátrico está definido como un trastorno, eh, o diferentes trastornos o enfermedades del adulto mayor, ¿correcto? Acordémonos nosotros que síndrome es un conjunto de signos y síntomas, pero la palabra va referida a un conjunto de patologías o un conjunto de complicaciones propiamente dichas del envejecimiento. Existen varias teorías, ¿no? Existe una teoría que habla de los cuatro síndromes geriátricos, aunque existe otra que habla de los 12 síndromes geriátricos. Uno de ellos, por ejemplo, sería la inmovilidad. Yo no diría inmovilidad, bueno, puede conllevarse, ¿no? Pero podrá ser la dificultad de movimiento, por ejemplo. Muchos de los pacientes están postrados, tienen enfermedades propiamente del sistema musculoesquelético, o simplemente su deambulación es más atroz, es más corta, más lenta, y puede generar que el paciente tenga mayores complicaciones por poca movilidad. A eso se refiere. Otra sería, evidentemente, aunado a esto, la inestabilidad, o pues sí, la inestabilidad de la deambulación, por ejemplo, simplemente el agacharse por un objeto que se ha caído y al incorporarse no se mantiene con esa mecánica corporal, con esa, con el uso de la topografía de su cuerpo humano y puede conllevar a mayores situaciones traumáticas en este caso, ¿no? Otro de ellos sería la incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Pues pueden presentarse múltiples factores debido a este caso, ¿no? Si el paciente tiene una sonda vesical hasta que la sonda vesical esté obstruida o ya haya globo vesical y que haya datos importantes de infección, ¿no? Tal vez se me ocurre de vías urinarias o propiamente dicho una infección por una sonda vesical que ya se movió en su instalación o que en este caso ha tenido un proceso infeccioso, ¿no? Y el otro sería el deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Son los principales que la literatura nos habla de los 4 tipos de síndromes geriátricos, aunque abarcan algunas literaturas más. Por ejemplo, el paciente que tiene polifarmacia. Es decir, tiene polipatologías y polifarmacia, ¿no? Y toma bastantes medicamentos. No toma 5, toma 6, 7 medicamentos. Otros serían los síndromes vasculares, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen fragilidad vascular o que tienen insuficiencia venosa periférica o central, etcétera, que pues puede coadyuvar más fácil a que tenga lesiones vasculares, ¿no? Otro sería las úlceras, es un paciente que está postrado, que no se puede mover, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues las úlceras tienen mayor probabilidad de presentarse, ¿no? Síndromes respiratorios, situaciones sensoriales, etcétera. ¿Vamos bien? Ahora bien, en el caso, bueno, de las comorbilidades, acuérdense que una comorbilidad se refiere a que una sola persona tiene más de 2 enfermedades. A eso se refiere comorbilidad o que de una enfermedad surge otra enfermedad. Por ejemplo, que el paciente tenga hipertensión arterial y se origine insuficiencia cardíaca. O que el paciente tenga insuficiencia hepática y gracias a esto se originó diabetes mellitus, ¿no? Se me ocurre. En el caso de las complicaciones funcionales, abarca 2 de ellas, una que es la dependencia basal, perdón, e el impacto funcional. En el caso de cualquiera de los dos, recordemos nosotros que están definidos, ¿verdad? Como la capacidad principalmente intrínseca, es decir, debido al poco funcionamiento de la mayoría de tejidos, que pudiesen conllevar, por ejemplo, a buena movilidad, a buena estabilidad, etcétera, etcétera, han disminuido, a un punto que la persona ya no puede realizar tareas básicas o tareas inclusive solo, ¿no? El simple hecho de ir al baño, por ejemplo, se me ocurre, ya no lo puedo hacer solo. Tiene dependencia para que su estabilidad se mantenga o su hemodinamia se mantenga, dependencia tal vez de otra persona, tal vez de un medicamento, tal vez de un dispositivo, e impacto funcional quiere decir que evidentemente esta situación impacta a las funciones del cuerpo humano, ¿ok?
¿Todos los demás me escuchan bien o solo es Teresa? Porque si solo es Teresa, entonces debe ser su internet, Tere. Estoy pegado aquí al wifi. ¿Siguen ahí? Ah, ok, muchas gracias. Sí se escucha, entonces Tere debe de ser su red wifi o sus datos o de dónde esté conectada. Muchas gracias, chicos. Excelente. Ahora, una situación mental, evidentemente existen varias de ellas, ¿verdad? Pero como nosotros lo sabemos, existen algunas importantes más. Ajá. Por ejemplo, la demencia. ¿No? La demencia como tal, conforme a diferentes literaturas, no se considera una enfermedad como tal, sino es un conjunto o un grupo de trastornos debido a un deterioro cognitivo, principalmente a la memoria y a la razón. Ajá. Principalmente a la memoria y a la razón. A eso se refiere la demencia y que la mayoría de pacientes de edad mayor, pues, tienen ese tipo de complicación. Pero no se considera como un problema funcional, vamos a ponerlo así, sino un problema o un conjunto de trastornos que involucran, impactan directamente a estas dos situaciones cognitivas. Delirium. El delirium, nosotros sabemos que principalmente es una alteración aguda que se instala rápidamente y que va más afectado o afecta a la atención y a la cognición. Cognición, acuérdense que es un conjunto de pensamientos. De hecho, hay un concepto que me gusta un poquito por ahí del delirium, ajá, que involucra un poquito parte del delirium y de la demencia, que dice que es un conjunto de pensamientos y síntomas que interfieren con la vida cotidiana. Y ese es un concepto pues muy abstracto que podemos atenderlo rápidamente, ¿no? Trastornos afectivos, evidentemente, el paciente va a llegar con nosotros, nos va a mencionar que nadie lo quiere, que nadie lo escucha, que se siente incompetente, inclusive que se siente inútil en diferentes actividades. De hecho, de eso hablan las teorías geriátricas que vamos a tocar un momento más adelante. Situaciones sociales. Ajá. El paciente geriátrico seguramente va a llegar con nosotros por un impacto o una situación social, como lo es la fragilidad social. Ajá. En el caso de la fragilidad social es una complicación directa del paciente geriátrico en el cual él cree, o bueno, más bien no cree, sino que tal vez existan o tiene pocos recursos para satisfacer sus necesidades sociales básicas, ¿correcto? Y eso es lo que le llamamos fragilidad social. Muy bien, entonces, ¿por qué motivo va a llegar el paciente geriátrico con nosotros al servicio de urgencias? Pues por estas situaciones o esta esfera que tenemos aquí. Va a llegar con nosotros por una situación clínica, va a llegar con nosotros por una situación funcional, una situación mental y una situación social. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, léalo bien, hay un vínculo dimensional del por qué llegó con nosotros. Ajá. Nótese que la paciente llegó sola, o sea, aquí no dice que llegó con un familiar. Ella llegó sola porque se ha sentido mal. Ajá. ¿Cuál creen que haya sido el problema de esta esfera que ustedes viendo aquí, de su motivo de consulta con nosotros al servicio de urgencias? ¿Cuál creen que haya sido? Les voy a ayudar con uno. Bueno, en este caso creo que tiene dos, pero me gustaría que ustedes me dijeran cuál de estos dos, por cuál de estos dos llegó con nosotros. Acuérdense lo que tenía, lo vuelvo a regresar para que usted lo mire. Ahí está. Analícelo, léalo bien. ¿Ya? Ok, por acá dicen algunos compañeros que es una condición clínica, exactamente, ¿verdad? Es una condición clínica, seguramente es una comorbilidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál otra condición, por cuál otra creen que haya llegado con nosotros? ¿Se acuerdan la definición de fragilidad social? Exactamente. Yo digo que es social porque funcional no. La paciente va sola, es dependiente, es autodependiente, llegó sola con nosotros, entonces no depende de algo, de alguien o alguna situación de ese tipo, ¿ok? Podríamos a lo mejor derivarlo a una dependencia del fármaco, pero al final ella no se muestra grave, vamos a ponerlo así,
que dependa forzosamente ahorita de este fármaco. Más bien sería el recurso para conseguirlo, porque tal vez hay una situación que no le permite tener el medicamento, tal vez porque no ha ido a surtirlo a la farmacia, tal vez porque no haya recurso económico. Si nosotros habláramos de que a la paciente se le olvida qué enfermedad tiene, se le olvida tomar el medicamento, se le olvida inclusive quién es, entonces estaríamos hablando hasta de una situación mental, pero por ahora considero y comparto con ustedes que esta paciente llegó a nosotros por estos dos motivos, ¿correcto? Excelente, vamos a avanzar. Entonces vamos a hacer un resumen. Les decía yo que en el cuadro anterior, en la imagen anterior, estamos haciendo una valoración geriátrica integral y que el paciente puede llegar por nosotros por uno de estos cuatro motivos. Una situación clínica o física, ¿no? Ciertas enfermedades, complicaciones, o síndromes geriátricos, ¿correcto? De los síndromes geriátricos hablábamos de 4 de ellos. ¿Me pueden recordar algunos? De los síndromes geriátricos, hablamos de 4 de ellos principalmente, o de los que se acuerden, porque inclusive mencioné otros más, ¿no? Por ejemplo, exacto, síndromes vasculares, ¿cuáles más? Díganme al menos los 4 esenciales. Incontinencia urinaria, Montserrat, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál más? Inmovilidad, excelente, muy bien, compañera, excelente. ¿Cuál más? Deterioro cognitivo, excelente, Monse, muy bien. ¿Cuál más? Sería inestabilidad, ¿no? Bueno, a trastornos sensoriales, Monse, también podría ser. Bien, vamos a la parte funcional. Funcional es una situación en la cual el paciente no tiene una cierta autonomía para poder realizar alguna actividad cotidiana, ¿no? Y tal vez utilice instrumentos, como lo dice la imagen. Y un instrumento puede ser hasta otra propia persona, una andadera, una silla de ruedas, etcétera. Situaciones mentales, como lo habíamos mencionado, problemas cognitivos y emocionales o afectivos, ¿no? Y sociales, pues que ella se pueda relacionar bien con su entorno social o que haya una situación que no le permita satisfacer sus necesidades sociales, medicamentosas, de relaciones familiares y demás al 100%. Creo que con esta lámina queda un poquito más claro la explicación anterior. Ahora bien, dentro de este rubro, en el caso, por ejemplo, de las situaciones funcionales, que hablábamos hace un rato, y de las situaciones de fragilidad social y inclusive de las situaciones mentales, recordemos nosotros que durante el proceso del envejecimiento hay diferentes teorías que tratan de explicar el comportamiento, la actitud, las formas de pensar, las formas de actuar de los pacientes geriátricos. Y a estas le llamamos teorías geriátricas. Existen varias, aquí yo nada más muestro 3 principalmente, pero existen varias, por ejemplo, existen biológicas, inclusive existen físicas, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos abarcando 3 principales. Unas de ellas que tienen que ver con las teorías psicológicas del envejecimiento, las teorías sociales y las teorías psicosociales. En el caso específico, por ejemplo, de las psicológicas, hablamos de la teoría, del desarrollo. Esta teoría es muy parecida al enfoque o a la teoría del ciclo vital, en la cual, por ejemplo, en el caso de la teoría del desarrollo, nos habla de que el paciente o sufre o tiene, más bien no sufre, perdón, tiene un ciclo vital, que este desarrollo humano, conforme avanza el tiempo, va determinando su crecimiento, su desarrollo como humano, su desarrollo cognitivo, etcétera, y lo prepara para afrontar a una realidad social. Por ejemplo, en el caso del específico, el anciano, hablando de esa teoría, cuando ya el paciente es mayor de edad, comprende que su vida ha tenido un desarrollo, y que sus pensamientos favorablemente a este desarrollo son de aceptabilidad. Es decir, el paciente acepta que es anciano, acepta que vivió la vida tal como pudo haberla vivido e inclusive acepta que tal vez por su edad está próximo a la muerte, ¿correcto? Esa es la teoría del desarrollo. La teoría del enfoque del ciclo vital, nos habla de que la vida, pues evidentemente tiene una transformación y un crecimiento continuo, principalmente en el desarrollo biológico, ¿no? Nacemos bebés,
hay un crecimiento molecular, embrionario, fetal, neonato, lactante, y así sucesivamente hasta la edad adulta, hasta la edad de la vejez, ¿no? Ese es el ciclo vital, esa es la teoría del ciclo vital, y que involucra un aspecto biológico, que es el que les acabo de mencionar, y involucra también aspectos psicológicos de este desarrollo. Ajá. Es decir, que este proceso es un proceso continuo desde el nacimiento hasta la vejez. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las teorías sociales del envejecimiento. Por ejemplo, vamos a hablar de la teoría del rol. Tiene mucho parecido a la de la teoría de la desvinculación. La teoría del rol es como los equipos de respuesta rápida en el hospital, le digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría del rol habla de que cada uno de nosotros juega un papel muy importante en un contexto determinado en el transcurso de nuestra vida, ¿correcto? Nosotros cumplimos un rol. Cuando yo soy un bebé, cumplo un rol. Cuando soy un lactante, cumplo un rol. Cuando soy un adulto, un joven, cumplo un rol. Cuando soy adulto, cumplo un rol. Ajá. Pero cuando el paciente es grande, mayor de edad, geriátrico, anciano, muchos de estos roles se van perdiendo. Porque, por ejemplo, si el rol del señor de 30, 40, 50 años es trabajar para darle estabilidad económica a un conjunto de familia, cuando él crece, se jubila o se pensiona, o bueno, si es que lo alcanza, ¿verdad? Con la actualidad, quién sabe, pues ya no va a trabajar, entonces ya no cumple una función o un rol específico. Y esto pudiese traer trastornos sociales. ¿Por qué? Porque el paciente, como ya no tiene un rol específico, cree que es, bueno, no quiero usar la palabra, pero lo voy a decir porque así es, no cree que es inútil o que ya no tiene una función específica en su vida. Entonces, esto nos trae impactos sociales y psicológicos importantes para este paciente, ¿no? La estratificación de la edad, la teoría de la estratificación de la edad, ¿qué nos dice? Esta teoría nos dice que nosotros vivimos como si viviéramos en capas sociales. Es decir, en un grupo social hay ciertos atributos, ciertas características específicas que a mí me hacen tener sentido de pertenencia. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, todos los que hacen, no quiero decir barra, ¿no? Ahorita el ejercicio, ¿no? La barra. Barras, ¿no? Ahí como el de las barras de Iztapalapa, se me fue su nombre. Bueno, ¿qué característica de vestimenta, de comportamiento tiene todo ese grupo de personas que van a ese lugar? ¿Alguien me puede decir? Así literalmente, ¿cómo le llamaban en el bajo mundo, en el barrio, dirían por allá? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se les dice o cómo les dicen? A la mayoría de gente que hace ese tipo de actividades, de barra, en la calle, en el barrio, con los amigos, tomando, cotorreando. ¿Cómo se les llama? No, así que no saben. Chacalones, gracias Viridiana, gracias. ¿Alguien me está escuchando? Ok, muy bien, excelente. Exacto, así se les dice, así los conocemos, ¿no? Ese lugar está lleno de ese tipo de personas, o sea, no van a ver un fresota ahí, ¿eh? Ténganlo por seguro que no, estoy más seguro que el chavo o la chava más fresa, pues va a estar en un bar, ahora y yo, ya me estoy pensando en un bar ahorita, va a estar en un gimnasio, ¿no? En el Smart Fit o en el Spotify, no sé, etcétera, ¿no? Más o menos a eso es a lo que voy. Pero a lo que voy con este ejemplo es que nosotros tenemos un sentido de pertenencia a un determinado grupo social. Inclusive, tú vas a trabajar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y ya ves a los pacientes ancianos, a las personas ancianas, como 3 o 4 barriendo la banqueta y platicando, ¿cierto o no? O ya vienes de trabajar a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y los ves ahí en el camellón de tu colonia jugando dominó y no ves a ningún joven, ves a 5 o 6 personas ancianos. A eso es a lo que se refiere este tipo de teoría. Ajá, que nosotros pertenecemos a un grupo social similar a nuestra actitud, ¿verdad? Para darnos sentido de pertenencia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora algunas de las actividades o perdón, de las teorías psicosociales. Por ejemplo, la teoría de la actividad. ¿Ok? Es decir, que nosotros, o en algunas ocasiones, ¿se acuerdan de la teoría del rol? ¿Qué decía la teoría del rol? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué decía la teoría del rol? ¿De los roles?
¿Nadie? Exacto, gracias, Viviana, que todos cumplimos un rol específico. Exactamente, manejamos un rol específico y que muchas de las veces en nuestra edad adulta pues, sentimos que ya no tenemos un rol. Ajá, en este caso. Esta teoría de la actividad, que es una teoría psicosocial, trata de amortiguar al rol. Ajá, porque yo voy a hacer diferentes actividades que me hagan a mí sentir que estoy cumpliendo una función específica. Ajá. Por eso se le llama un rol amortiguado. ¿Por qué es un rol amortiguado? Porque cuando yo creo que ya no tengo un rol específico en mi vida, porque ya estoy anciano, entonces hago una amortiguación y me junto con mis amiguitos, como el de la estratificación de la edad. Me junto con mis amiguitos, me voy a jugar, me voy al danzón, me voy a la salsa del tiempo de antes, allá en la plaza, en el zócalo de la colonia, del pueblo, del municipio, de la alcaldía, como sea, y cumple una función, ¿ok? Y la teoría de la continuidad, es decir, que nosotros esa teoría dice que a pesar de que la persona ya vivió muchas experiencias en el pasado, en la actualidad puede vivir ciertas experiencias que lo hagan tomar decisiones y que a pesar de que ya tiene una experiencia mucho mayor a la nuestra, este paciente va a decidir una situación específica basado a su vida pasada y basado al contexto actual. Ajá. De la continuidad se refiere que va a tomar experiencia de su estilo de vida, de sus hábitos del pasado, vamos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora entonces, voy a ir al caso número 1. Aquí. ¿Está bien que el paciente tome este medicamento? Es decir, le estamos dando captopril en vez del metoprolol, ¿cierto o no? No, chicos, no es lo más adecuado. Ajá. Porque alguien me puede describir en el chat, por favor, cuáles son los cambios cardíacos que se presentan en el paciente geriátrico, principalmente. ¿Cuáles son? Disminución del gasto cardíaco, muy bien. ¿Qué más? En la mochilita esa. ¿Qué más? ¿Nada más vas a bajar un colocas? Allá hay más. Ah, ya, ok. ¿Ya no trae allá? Mm. Aumento de la rigidez arterial, disminución del gasto cardíaco, alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy bien, afectaciones a ese nivel, exactamente. Miren, por ejemplo, es importante, disminución de las células musculares, lo que provoca disminución del gasto cardíaco, bien, me gusta, así es. Miren, les decía yo que el metoprolol es un beta bloqueante, pero no es un calcio antagonista. Hace rato dije calcio antagonista, no, es un beta bloqueante. Ajá. Eh, y tiende a disminuir la frecuencia cardíaca. El metoprolol, ¿correcto? Tal vez esta paciente sufra de hipertensión arterial, más datos de insuficiencia cardíaca, más datos de taquicardia. El captopril no. El captopril es un convertidor de la angiotensina aldosterona. Ajá. Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En este caso, los dos medicamentos son antihipertensivos, pero los dos tienen de efectos diferentes. Ajá. Bueno, si ya fue conmigo y yo tengo metoprolol, pues le doy el metoprolol. ¿Por qué le voy a dar captopril? ¿Ya me entendieron? Entonces, definitivamente no sería una muy buena opción que la paciente tome, ajá, este medicamento. Permíteme un segundito. Un segundo. Ok, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué será lo más favorable? Lo más favorable sería que pasara a la consulta médica y que se tomara el metoprolol. Eso sería lo más evidente. Y si se va a cambiar el cuadro de tratamiento, pues lo tendríamos que cambiar bajo una evaluación específica. ¿Correcto? Vamos al caso número 2.
Caso número 2. Arriba al servicio de urgencias un paciente masculino de 68 años de edad. Es Tom. Nuestro paciente se llama Tom. Él sí tiene nombre. El caso anterior no teníamos. El cual se cayó y no logró levantarse. Ah, caray. Es la cuarta vez que ocurre en esta semana. Tom dice que su artritis ha ido empeorando y le duele para moverse. Es decir, Tom nos dice que tiene artritis. Le duele la espalda y hoy le dolió el cuello. Ajá, aquí era un punto. ¿No? Su médico familiar le recetó un medicamento y Tom ha sido cumplido. O sea, él sí ha cumplido con este medicamento. No sabemos qué medicamento le mandó porque no nos los dice el caso, pero no ha mejorado. Ok, entonces les pregunto a ustedes, ¿toda persona mayor experimenta los efectos de la artritis? ¿Todos los adultos mayores tienen artritis? A ver, cuéntenme ahí en el chat. ¿No? No, ¿verdad? No todos tienen artritis. Exactamente, no todos lo desarrollan. Eso es una enfermedad pues degenerativa y que viene desde tiempo, o no de tiempo, sino que va en progreso, ¿no? No es como que apareció súbitamente, sino ya viene de tiempo. Hay mucha gente joven que lo tiene, hay otros que no se va a desarrollar, etcétera, ¿correcto? Pero a lo que voy con esta pregunta es que el 80% del paciente con artritis tiene dolores crónicos. Ajá. El hecho de que el paciente tenga dolor crónico no significa que tenga artritis, y el hecho de que tenga artritis puede que el paciente no desarrolle dolor crónico. ¿Me expliqué? Estos dolores y malestares pueden ser signo de algo más grave. ¿Qué opinan? Fíjense, a Tom le duele el cuerpo, le duelen las articulaciones. Sufrió una caída, pero fíjense que ya lo hizo, ya esta semana fue 4 veces, ¿no? Según el caso. Es la cuarta vez que ocurre en esta semana. Digo, a lo mejor afortunadamente no va grave, ¿no? Porque se haya caído, se haya lastimado mucho, no sé. Ajá. Pero ya lleva 4 veces. Quiere decir que algo está pasando, que a lo mejor el dolor es muy fuerte, que a lo mejor el medicamento no está haciendo efecto, lo imposibilita al caminar, lo imposibilita la movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ayúdenme a responder. ¿Estos dolores y malestares pueden ser signo de algo más grave? El hecho de que le duela el cuerpo, de que le duela algo. Lean el caso. Y si es algo más grave, ¿qué podría ser? ¿No? Ok, muy bien. Dice por acá. No le entiendo. No puede ser que su medicamento valor nuevamente para ver otros síntomas. Es por la rigidez de articulaciones, por la edad, pero también puede ser el caso de cáncer óseo. Sí, también podría ser esa la causa. Que el medicamento no está haciendo efecto. De hecho, el caso lo dice, ¿no? Que el paciente no está haciendo, en este caso, que no ha mejorado, ¿no? Eso sí lo ha dicho. Sarcopenia, exactamente, puede ser, ¿verdad? Pérdida de fuerza en el músculo, de masa, etcétera, ¿no? Causa una disminución en la fuerza y la capacidad del ejercicio, sí puede ser. Puede ser cáncer óseo o por la edad, pero necesita otra valoración porque es tratado adecuadamente. Fibromialgia, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí hay algo muy característico, chicos, que no vieron. Al paciente le duele el cuello. Vamos a analizar, avancemos.
¿Ok? Fíjense, ustedes en esta semana están realizando ese tipo de investigación en el artículo que yo les envié. Es un artículo muy abstracto, muy sencillo y que nos aproxima, ¿verdad?, a los cambios. Yo aquí tengo otro tipo de cuadro, por ejemplo, en el caso del sistema respiratorio. Frecuencia respiratoria aumentada, que los pacientes sufren de taquipnea o polipnea comúnmente. Volumen residual aumentado casi al 20%, es decir, que ellos por las diferentes trastornos ventilatorios que realizan, guardan más volumen residual. Ajá, tiene que ver también con el aumento de la frecuencia ventilatoria y demás, casi aumenta un 20% el volumen residual. En ciertos casos puede favorecer porque tengo más volumen de reserva. Capacidad pulmonar total y residual disminuida, ¿correcta? Bien, disfunción alveolo capilar disminuida. Acuérdense que el intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo capilar le llamamos hematosis. Le voy a poner en el chat. Hematosis es el intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo capilar y tiene que ver por gradientes de presión. Y en este caso, pues hay una disminución de esta transferencia de gases. Ajá. Presión parcial de oxígeno a nivel arterial disminuida. Evidentemente, como hay como hay insuficiente función de hematosis, evidentemente la capacidad del oxígeno a todas las células se ve afectada, ¿no? Y entre otros más. Cardiovascular, fracción de expulsión disminuida. ¿Se acuerdan ustedes que el gasto cardíaco depende de dos factores? ¿De qué factores depende el gasto cardíaco, chicos? Ayúdenme, por favor. ¿De qué factores depende? ¿De qué? Bueno, depende de el volumen sistólico, principalmente del ventrículo izquierdo, volumen sistólico, y depende de la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Frecuencia cardíaca. Esos dos factores coadyuvan al gasto cardíaco. Fracción de expulsión disminuida, pues la fracción de expulsión puede ser por el ventrículo derecho hacia arterias pulmonares y puede ser del ventrículo izquierdo hacia circulación sistémica. Mayor duración del tiempo de contracción del músculo cardíaco. Ajá. Pega el músculo cardíaco, se contrae y se tarda más en poder dilatarse. Aumento de la tensión arterial sistólica y diastólica gracias a estos factores que estamos hablando del gasto cardíaco. Disminución de masa muscular del ventrículo izquierdo. Depósito de calcio en las válvulas cardíacas, lo que puede dar origen a ciertos soplos cardíacos que no hayan estado presentes. Esto hablando del sistema cardiovascular, ¿no? Hablando del sistema genitourinario, disminución de la tasa de filtrado glomerular, hay alteraciones de la uresis, alteraciones de la filtración y cambios en la regulación de líquidos y electrolitos, ¿no? Alteraciones diuréticas, alteraciones de la filtración y, ¿por qué no?, también alteraciones de la función renal y de la función de la nefrona. Pérdida de masa renal y cortical. Acuérdense que dentro del riñón, pues hay una masa, que en este caso es una masa renal y la otra que es la masa cortical, pues se va perdiendo esa masa, ese tejido como tal. Y eso evidentemente coadyuva a la disminución del sistema urinario, de la función del sistema urinario. Caída de niveles hormonales que llevan a atrofia uterina. Ajá. Acuérdense, principalmente testosterona en el hombre, estrógenos en la mujer, alteraciones a nivel vaginal, de las vulvas y de las mamas. Crecimiento prostático, disfunción eréctil e hipogonadismo, es decir, la secreción de espermatozoides u óvulos, pues se ve totalmente alterada, ¿verdad? Alteraciones gastrointestinales, elevación del pH, el paciente se vuelve más acidótico o alcalí. Si el pH se eleva, ¿es alcalí o acidótico? A ver, ayúdenme. ¿No? Más alcalí, ¿no?
pH elevado, alcalí, pH disminuido, ácido, ¿no? Bien, disminución de la absorción de hierro y vitamina B12, cobalamina, se disminuye su absorción. Aplanamiento de las vellosidades intestinales, lo que altera la peristalsis intestinal, ¿no? El adulto sufre bastante de estreñimiento, de constipación, intestino perezoso, etcétera, ¿no? Alteraciones musculoesqueléticas, disminución del tamaño y número de células musculares que lleva a atrofia y pérdida de la fuerza, ¿no? Como lo mencionaban hace un rato en el chat. Cambios estructurales en las células musculares, principalmente cambios a nivel mitocondrial. Evidentemente, esto afecta al sistema respiratorio, que la mitocondria se convierte en el adenosín trifosfato, sarcómeros, que son estructuras del músculo, disminución de la masa ósea y pérdida de calcio y calcificación de los cartílagos, lo que involucra pues mayor probabilidad de caídas, de no tener soporte a nivel del músculo, del esqueleto, etcétera. A nivel del sistema nervioso, pérdida de la masa encefálica a nivel del encéfalo, a nivel de la región cortical, subcortical, etcétera. Lo que evidentemente también favorece a mayor probabilidad de trastornos cognitivos o mentales, ¿verdad? Disminución del riego sanguíneo cerebral. Pues evidentemente si no llega la sangre arriba, el cerebro pues no piensa como debe de ser, ¿verdad? Disminución de los neurotransmisores. Acuérdense los neurotransmisores del amor, de la felicidad, etcétera, de la descarga adrenérgica y demás, ¿correcto? Piel y tejido conectivo. Pues bueno, aquí tenemos diferentes complicaciones, ¿verdad? Disminución de la elasticidad de los músculos, ajá, de la piel, del tejido conectivo, fibrosis de los tejidos y pérdida de la parcial de la función, desinhibición del ciclo celular con posibilidad de cánceres, de lo que ustedes decían hace un rato, ¿no? En este caso, hablando específicamente de la piel, pero pues se pueden originar en otro lado. Órganos de los sentidos en los ojos, chicos, atrofia de glándula lagrimal, formación de opacidades en el cristalino, cambios capilares, ajá, de la coroides, presbicia, la presbicia es la pérdida de la vista, o no, no pérdida de la vista, sino es imposibilidad de ver de cerca, ajá. Gerotonzón, perdón, que se refiere a el arco senil, que es como un halo blanquecino que se forma alrededor de la pupila como tal y que lo podemos ver en el paciente geriátrico. Oídos, presbiacusia, es decir, pérdida gradual de la capacidad de oír conforme a la edad. Aumento del tamaño del pabellón auricular, pérdida del olfato casi el 50% a los 80 años, ya casi no leemos bien. Ajá. Y algunas alteraciones en el sentido del gusto, xerostomía, ajá, que se refiere a la sensación continua de sequedad en la cavidad oral. Estos cambios que yo estoy abarcando acá son algunos cambios que ustedes ya leyeron en el artículo, ajá, y que, bueno, dependen de la actividad que vamos a realizar. Bueno, por último, chicos, vamos a hacer un pequeño resumen, ajá, de lo que hemos hablado. Hablábamos hace un rato de este personaje, de Tom, que se cayó y que ya van varias veces. Acuérdense mucho que el paciente puede confundir el dolor. Inclusive muchas de las veces el dolor, un segundo, un segundito, permíteme.
Ok. Por ejemplo, muchos de los dolores de tipo isquémico, o bueno, el paciente tal vez no sienta todos los dolores que comúnmente sentiría una persona más joven. Puede que el paciente, le decía yo que le duele el cuello, le duele la espalda. Muchos de los dolores isquémicos en el paciente geriátrico inician en otra región que no sea la región precordial. Por ejemplo, en el cuello, por ejemplo, en la espalda, etcétera. Ok, entonces, evidentemente tendríamos que hacer una evaluación más allá del por qué se cayó y más allá de la artritis de este paciente, ¿no? Entonces, hagamos un resumen específico de esto. Es una imagen que encontré en una literatura y me gustó mucho para podérselos mostrar. En este caso, la población anciana es el responsable del 10% de las visitas a urgencias, que yo creo que este número va mucho más arriba, ¿correcto? El paciente anciano representa más del 25% de las consultas urgentes. Ahí sí estoy de acuerdo. El paciente geriátrico es una persona de edad avanzada con pluripatología y polifarmacia. Ajá. Presenta cierto grado de dependencias para las actividades básicas de la vida. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? En las teorías geriátricas y en la dimensión de la consulta de urgencias. Se asocia a problemas afectivos y cognitivos, por supuesto, de los cuales ya hablamos. ¿Cuáles son los motivos frecuentes de consulta? Pues habíamos dicho, por ejemplo, aquí hay algunos, ¿no? Pero si hablamos de la dimensión que está del otro lado, cuando hacemos una valoración integral del paciente geriátrico, ajá, hablamos de una situación pues meramente clínica, una situación funcional y situaciones mentales y sociales, ¿correcto? El consumo de fármacos con mayor frecuencia hace este grupo de población mucho más susceptible a intoxicaciones. Por ejemplo, que se haya administrado metoprolol toda la caja. Pues el paciente va a llegar con complicaciones cardiovasculares, seguramente, ¿verdad? El paciente geriátrico, su valoración médica es un poquito más compleja por las diferentes multipatologías, multifarmacia y las diferentes condiciones mentales, funcionales o clínicas que pudiese tener el paciente, ¿no? Es común tal vez no encontrar un diagnóstico certero, ajá, tal vez por eso la evaluación del paciente pues debe ser un poquito más exhausta. Siempre profundizar la evaluación del paciente geriátrico y determinar que el paciente geriátrico es de alto riesgo en nuestra evaluación del servicio de urgencias. Bueno, chicos, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tómale captura a esta imagen, la verdad es que se me hace muy resumida de todo lo que hablamos. Ok, no hay preguntas. Ok, chicos, muy bien. Si no hay preguntas, les agradezco a todos su atención, recordándoles que el equipo de la Escuela de Profesionales en Salud de Grupo Ángeles están aquí con nosotros también y están muy al pendiente de las actividades. Al igual, su servidor como profesor titular, ajá, estamos al pendiente de las diferentes actividades. Con esta charla reforzamos la actividad que van a realizar, los que ya lo realizaron, los que no y la van a realizar, fortalecemos esa actividad. Traten de no enviarla a destiempo y traten de no enviarla todo el mero domingo, ¿verdad? Todo al final. Traten de ir avanzando. Es una tarea muy sencilla, muy fácil, ajá, y todo está en el artículo que enviamos. Y el día lunes estará su paquete didáctico. Más tarde voy a enviar la clase grabada, ajá, para que la puedan consultar posteriormente. Bueno, si no hay más, pasen excelente tarde. Nos estamos viendo en la siguiente conferencia y un saludo a todos, un abrazo, bye bye. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.